Bueno, ahora les voy a mostrar algunas, algunas cositas adicionales. Bueno, esta parte, en esta parte les voy a comentar algunos tips como para que tengan en cuenta si es que en algún momento tienen que hacer alguna fuente. La fuente esa que yo les mostraba del amplificador de audio, después va a haber una práctica donde vamos a ver amplificadores de audio. Esa fuente les dije que tenía dos capacitores. Esa fuente entrega, o digamos, mejor dicho, el amplificador de audio, ese amplificador de audio necesita dos fuentes, una positiva y una negativa. Y está hecha, fíjense, recuerden que había 4 diodos en la placa esa. Bueno, esa fuente es una fuente doble que está hecha con un puente rectificador y un transformador con punto medio. Nosotros podemos hacer una fuente doble con un puente rectificador y un punto medio, ¿sí? Combinando como los dos tipos de rectificadores que vimos antes. Ahora, ¿cómo es la conexión? La conexión es de esta manera. Tengo dos secundarios con los puntos homólogos como antes, es decir, el punto homólogo por acá y el punto homólogo por acá. Es decir, cuando se desarrolla tensión positiva, negativa, acá se desarrolla tensión positiva, negativa. Y tengo el punto medio. Entonces, si yo recuerdo la topología del rectificador con punto medio, era una cosa así, ¿sí? Esto derechito, en vez ahora lo puse en diagonal, digamos. Pero básicamente este capacitor se carga a una tensión positiva en este punto con respecto al común. Por otro lado, olvídense de esto, si yo ahora pongo otros dos diodos conectados a los secundarios o al secundario del transformador, pero ahora con polaridad opuesta, y pongo el capacitor acá, este capacitor, dado que va a estar conectado a los ánodos del diodo, la corriente va a poder circular en este sentido, ¿no? Así y así, ¿sí? Quiere decir que la corriente por el capacitor va a circular en este sentido, de abajo para arriba, generando que la tensión o la diferencia de tensión real sea tal que acá haya un positivo y acá haya un negativo, ¿sí? Si yo asumo que mi polaridad, mi fuente va a tener más menos, entonces a mí me va a quedar una tensión negativa, ¿sí? Siempre, es decir, esto que les acabo de decir, siempre que yo tengo un común, es habitual asignarle siempre al común el pin negativo. Pero en definitiva, yo voy a tener con respecto a este punto común, voy a tener una tensión positiva, que es esta, y una tensión negativa, que es esta que está acá, ¿sí? En consecuencia, el circuito final va a tener esta forma, ¿sí? Esta es la forma del rectificador o de la fuente del amplificador que les mostraba. Después hay otra manera de hacer una fuente doble sin punto medio, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo un transformador que no tiene secundario partido, esto muchas veces uno tiene varios repuestos y tiene que hacer algo, entonces no dispone de un transformador con punto medio, sino que dispone de un transformador común. Entonces se puede hacer una fuente doble con este circuito, ¿sí? Y fíjense que si ustedes se concentran en esta parte, esto es un rectificador de media onda, ¿sí? Que carga este capacitor más menos, ¿sí? La corriente siempre puede ir en este sentido. Mientras que esta parte del circuito conforma otro rectificador de media onda, pero cuya corriente va a poder circular en este sentido. Quiere decir que este punto con respecto a este va a ser negativo, ¿sí? Entonces, si yo tomo el punto medio como el común del circuito, voy a poder disponer de una tensión positiva y de una tensión negativa. Bueno, esta es una simulación de estas dos tensiones, la tensión de este punto respecto del común y la tensión de este punto respecto del común.
Bueno, también esto se usa a veces, o se usaba en las fuentes de computadora para seleccionar entre 220 y 110, poniendo el común en este punto. Entonces uno podía tener en cada uno de los capacitores una tensión aproximadamente igual a la tensión pico de la sinusoide. Entonces, de esa manera uno podía transformar el pico de la sinusoide en el doble de tensión continua, ¿sí? Bueno, esta es una simulación simplemente habiendo cambiado el punto común o la referencia de tensión. Después otra cosa que podemos hacer, yo les dije, el rectificador de media onda se usa cuando las potencias son muy chiquititas, digamos cuando tengo que alimentar alguna operacional o algo. Entonces a veces hay algunos artefactos, algunos aparatos que consumen poquísima potencia y que son alimentados a partir directamente de la red de 220 sin transformadores, sin nada, ¿sí? Entonces este capacitor en conjunto con este diodo conforman un rectificador de media onda, ¿sí? Y esto que está acá es una resistencia de limitación de corriente, y esa resistencia de limitación de corriente en conjunto con este diodo Zener genera una tensión constante, ¿sí? Este circuito estabilizador de tensión lo vamos a ver cuando veamos fuentes reguladas. Después la otra cuestión que hay que tener en cuenta con estos rectificadores con filtro a capacitor es que imagínense qué pasa si yo tengo una llave, ¿sí? O sea, está el equipo desenergizado, ¿no? Este capacitor se descargó completamente. Casi siempre hay algo que hace que se descargue este capacitor. Y de repente yo acá tengo una llave de encendido. Una llave de encendido que me conecta a la red de 220. Acá en este caso no estoy teniendo un transformador, ¿sí? Estoy haciendo rectificación directa desde la red de 220. Esto, como les comenté en algún momento, se usa para todo tipo de fuentes conmutadas, fuentes de computadoras, de televisores, cualquier fuente, salvo algunas excepciones. Muchas fuentes hoy en día se hacen con fuentes conmutadas, y la primera etapa de rectificación de una fuente conmutada consiste en lo que vimos, es un puente rectificador y un capacitor de filtro. Pero el problema es que al no tener transformador acá, la red 220 es prácticamente un bus con resistencia cero. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo con la sinusoide, esta red de 220 son 220 volt eficaces, ¿no? Entonces, el valor pico que tiene esta sinusoide es 220 por raíz de 2, que da alrededor de 300 volts. ¿Qué pasa si yo justo cierro el switch cuando estoy en el pico de la sinusoide? Voy a tener que acá tengo una fuente de 300 volts y acá tengo un capacitor descargado. ¿Qué va a pasar? Y va a haber un pico de corriente terrible, ¿sí? Porque no va a haber nadie, salvo la resistencia de los diodos y la resistencia del cableado, no va a haber nadie que limite esa corriente. Entonces, a veces lo que hay que poner acá son o alguna pequeña resistencia, ¿sí? Para amortiguar o para reducir el pico de corriente. Puede ser una resistencia cuyo coeficiente de temperatura sea negativo, es decir, una resistencia que fría tiene un valor alto y cuando está caliente tiene un valor bajo, es un NTC. Y en algunos circuitos están combinadas una resistencia NTC y un contactor que la bypassea. Porque ¿qué pasa? Esta resistencia yo la pongo acá para que me limite la corriente, pero cuando el capacitor ya se cargó y la fuente está consumiendo potencia, toda corriente que circula a través de esta resistencia o de este NTC me genera pérdidas. Entonces, a veces hay que poner este tipo de dispositivos que
tienen una parte que funciona para el arranque y otra parte que funciona para cuando el equipo ya está encendido. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno fabrica las fuentes es cómo uno va a distribuir las líneas de alimentación. Las líneas de alimentación me refiero a tanto las tensiones positivas y negativas que puede haber, como el conductor de retorno, ¿sí? O el común. ¿Por qué? Porque el asunto es que nosotros, el impreso que vamos a armar, va a estar conformado por pistas, ¿sí? Por pistas de cobre, y sobre esas pistas de cobre va a haber corrientes que de las distintas partes del circuito van a circular y van a generar tensiones que en el circuito esquemático uno no las ve. Por ejemplo, si yo veo este rectificador, en este rectificador yo tengo 3 puntos que son el común, pero esos 3 puntos no van a ser el mismo punto, siempre va a haber un cobre que una con este, ¿sí? Este punto con este punto con este punto y con todos los otros puntos que a donde tenga que llegar para alimentar mi circuito. Entonces cada centímetro de esa pista tiene tanto resistencia como inductancia. Imagínense que uno no se da cuenta, pero 2 centímetros de circuito impreso ya tiene una inductancia de 10 nanohenry, ¿sí? Y esos 10 nanohenry podrían llegar a resonar con cualquier otra capacidad parásita que estuviera distribuida por ahí. Entonces, una cuestión que hay que tener en cuenta cuando uno hace los circuitos impresos es poder lograr que este punto, que es el común, ¿sí? Tenga distintos caminos para los distintos circuitos que va a alimentar, ¿sí? Por ejemplo, acá estas 2 líneas son 2 líneas de consumo de corriente alto, ¿sí? Que van desde el circuito que consume hasta el centro del nodo de tierra. Y por otro lado, fíjense que este nodo de tierra va hacia otra parte del circuito y así se va distribuyendo el común. Fíjense que alguien diría, pero ¿y para qué pone este camino al lado de que aparentemente tiene el mismo potencial? Porque está conectado al mismo punto. Pero resulta que el problema es que sobre esta línea va a circular un montón de corriente y va a haber una caída de tensión, desde por ejemplo acá hasta acá. Entonces, si yo este punto que quiero que esté bien cercano a la masa, en vez de ponerlo acá, lo pongo acá, en vez de estar conectado a este potencial, va a estar conectado a este potencial. Y este potencial no es el mismo que porque entre este punto y este punto hay cobre, hay resistencia y hay inductancia. Esos son problemas de ruido a los que les voy a tener que prestar atención. Bueno, y algunos consejos. Bueno, acá hay un documento que habla de estas cosas que, bueno, al momento de que ustedes armen algún circuito les va a venir muy bien. Podemos mencionar algunos consejos para cuando ustedes armen rectificadores. O digamos, o fuentes, o tengan que alimentar circuitos integrados, transistores, etapas de amplificación en los sistemas. Primero, cuando ustedes usan operacionales, siempre tienen que ponerle, es recomendable siempre leer bien las hojas de datos de los amplificadores y respetar todo lo que tiene que ver con la alimentación de los dispositivos, respetarlas a rajatabla. ¿Por qué? Porque una vez yo tuve un maestro que siempre me decía que si yo hacía las cosas bien, nunca me iba a dar cuenta, pero si las hacía mal,
me iba a dar cuenta enseguida, iba a empezar a renegar como loco. Entonces, una cosa que hay que acostumbrarse a hacer es tratar de no inventar la rueda y respetar las especificaciones de los fabricantes. Entonces, una de ellas es que a los amplificadores, en particular a los operacionales, a los comparadores, cualquier tipo de integrado, siempre hay que desacoplarlo. ¿Sí? ¿Qué significa desacoplar? Desacoplar significa agregar un pequeño capacitor lo más cerca posible de los pines de alimentación de ese integrado, ¿sí? Ustedes recordarán que, por ejemplo, un operacional se alimenta con tensión positiva y negativa, y el común, ¿no? Entonces, esos operacionales siempre hay que agregarles dos capacitores chiquititos, bien cerquita, para que no se inestabilicen, ¿sí? Por estas cuestiones de que la longitud de las pistas desde el punto de la fuente hasta el integrado suelen ser relativamente largas, digamos. Entonces, cualquier inductancia que tenga algunos nanohenry, ¿sí? Algunas decenas o cientos de nanohenry, pueden empezar a hacer que el circuito integrado oscile y no anda. Después las otras cosas, bueno, en operacionales, en amplificador, en partes del circuito que consuman corrientes importantes, también que hay que agregar capacitores de desacople. Bueno, y esto también tiene que ver con la posibilidad de oscilaciones, pero no le vamos a dar bola. Y en cuanto a los retornos de corriente, un poco lo que les mostraba en la figura anterior, algo recomendable que no siempre es posible hacer es utilizar una placa doble faz, ¿sí? Entonces usamos una faz, una cara del circuito impreso para definir la tierra del circuito, la masa, y sobre la otra capa fabricamos el impreso mismo del circuito, de lo que queremos fabricar. Si no podemos usar plano de tierra, una posibilidad que es buena es la que les comentaba, es decir, que los retornos sean independientes, ¿sí? Que no sean compartidos por las etapas que consumen corrientes ruidosas y las señales de instrumentación, de amplificación. Otra cuestión es respetar y sacar ese punto de masa desde el bornes del capacitor y no desde bornes de los diodos. Bueno, evitar las guirnaldas, las conexiones así compartidas. Y bueno, en definitiva, todo lo que ustedes puedan hacer para evitar todos estos líos, mejor. Este documento, si quieren, lo pueden leer o lo tienen como referencia. Fíjense que este es otro ejemplo de una fuente doble. Acá están los dos capacitores que se corresponden con la tensión negativa y positiva, y fíjense que se define todo este nodo como nodo de tierra, y a partir de ese nodo van los comunes o las masas hacia todas las partes del circuito. Bueno, y por último hay una cuestión que a veces surge en el uso de rectificadores, que es el tema de la generación de picos de radiofrecuencia. Esto ya es un poco específico, pero a veces si alguien trabaja con circuitos o le gusta el asunto, va a ver que en los amplificadores de audio en especial y dispositivos que sean de bajo ruido, de mucha sensibilidad, equipos de radio también, este puente rectificador siempre tiene algo en paralelo. En general tiene o algún capacitorcito chiquito o alguna serie de resistencia y capacitor. El problema es que dependiendo del tipo de carga o de la fuente que haya acá, ¿sí? Del tipo
que el transformador tenga o no alguna inductancia de dispersión, o incluso cómo esté hecho el impreso, lo que puede surgir es que este puente rectificador genere este tipo de interferencias o de oscilaciones de radiofrecuencia, ¿sí? Uno lo puede ver en el osciloscopio, que en los puntos de conmutación de los diodos a veces ocurren oscilaciones, ¿sí? Y esas oscilaciones tienen que ver con la inductancia parásita del transformador y el momento en el que se pasan de conducir los diodos a cortarse, ¿sí? A trasladarse, o mejor dicho, a cortarse la corriente. Y acuérdense que un diodo, mientras se está conduciendo, es como un cortocircuito, es una juntura, pero cuando se corta y queda en inversa, entre este punto y este punto no hay corriente, pero hay una capacidad parásita. Entonces, en el momento en que el diodo, alguno de los dos diodos, alguno de los cuatro se cortan, lo que puede haber es una resonancia entre esta inductancia parásita y la capacidad parásita del diodo, generando este tipo de oscilaciones, ¿sí? Y esto, el problema que tiene es que son frecuencias de radio del orden de algunos megahertz, y si esto alimenta un equipo de radio o un amplificador, puede haber alguna parte del circuito que detecte esta señal y genere ruido, ¿sí? Interferencia. Entonces, una de las maneras de salvar este problema es aumentando, o mejor disminuyendo lo que sería el Q del circuito resonante, ¿sí? El Q es acuérdense que es una cifra, la vamos a revisitar, pero una cifra que mide cuán bueno es un circuito resonante LC, ¿sí? Si nosotros le bajamos el Q a ese circuito, el circuito ya no puede oscilar. Bueno, y acá finalizamos la parte de fuentes no reguladas.